El mar fue desde la antigüedad una fuente de alimentos y permitió no solo el conocimiento mutuo entre los distintos pueblos, sino también el intercambio de mercancías, personas, cultura, y además ha servido para que unos pueblos conquisten y se impongan sobre otros. A partir del siglo XV, la navegación marítima se va desarrollando gracias al invento, desarrollo o mejora de nuevos sistemas y medios para surcar los mares. Inventos antiguos como la brújula china o el astrolabio helenístico son mejorados y permitirán una navegación más segura. Junto a ellos aparecerán o se desarrollarán nuevas naves como la carabela, la carraca o la urca. Eran navíos de vela cuadrada, pero llamada redonda, de alto bordo que permitirán el transporte de grandes cargas en largas travesías. Una tercera pata de este desarrollo lo constituirán las nuevas cartas marinas, mapas bien elaborados en comparación con los antiguos portulanos. La invención de la imprenta a fines del siglo XV permitirá la reproducción de los nuevos mapas que se iban creando. La primera referencia al término de Puerto Real podríamos tenerla en los vasos de Vicarello, ofrenda que un gaditano, del que desconocemos su nombre, realizó a las divinidades y fueron hallados en las termas romanas. Son réplicas en miniatura de un miliario, es decir, de las grandes columnas de piedra con información viaria que jalonaban las vías romanas. La primera parada, o mansio, era Ad Portum, a 24 millas romanas de Gades, situada muy probablemente en el término actual de Puerto Real. La segunda referencia la tenemos en la tábula peutingeriana. Es un manuscrito del siglo XIII, pergamino de 34 centímetros de altura por 6,75 metros de longitud, con el dibujo de la red de carreteras del Imperio Romano. Hacia finales del siglo XVI aparecen los primeros grandes atlas, muchos de ellos realizados en Holanda o Bélgica, como este Speculum Orbis Terrae de 1593. En ellos vemos aparecer las primeras imágenes de Puerto Real, como en este Atlas de Mercator. Normalmente el nombre aparece traducido, con mayor o menor corrección, al idioma del autor. La copia y reproducción de la cartografía era habitual y en algunos casos significaba una mejora de calidad, coloreándose los monocromos originales, como en este caso de la obra del holandés Lucas Jansson Wagenaar de 1584. En él, Puerto Real aparece en medio de salinas junto a un río o caño. Las salinas estaban en funcionamiento desde época fenicia y romana, por lo que es habitual que aparezcan en la cartografía como actividad económica importante. En este otro de 1590, con un Puerto Real muy grande, aparece el rótulo de sal gruesa. Salinas que igualmente aparecen en este mapa de 1662. O en este atlas posterior de 1675. En algunos de los mapas suele aparecer un río, arroyo o caño junto a Puerto Real, como en este holandés de 1592. Podría tratarse de un error al colocar el río Salado o San Pedro, o tratarse de un caño de las salinas luego inexistente. En esta carta náutica de 1646 podemos verlo también.
En este mapa de Mercator de 1600 se le nombra como San Pedro, aunque también podría referirse a la isla de San Pedro, Santipetri. Para complicarlo aún más, en este mapa de 1609 el nombre que aparece junto a él es el de Guadalete. Y ya para rematarlo, en esta carta de la bahía podemos ver el Guadalete con rótulo, el que podría ser el San Pedro, aunque no muy bien situado, y otro más junto a Puerto Real sin rotular. Es habitual que junto al nombre aparezcan signos o símbolos para ampliar la información de lo representado, como vemos en este mapa de Abraham Ortelius de 1601. Un círculo y dos edificaciones, normalmente religiosas. En esta época ya se intentaba llegar a un consenso científico unificando criterios. Así, aparecen representaciones de las ciudades a través de edificaciones. En este mapa de 1626 vemos un círculo y una torre que simboliza una villa pequeña. Sin embargo, en este otro de 1601, anterior, vemos dos torres y un círculo central, significado de villa mediana. En este de Mercator de 1606 podemos verlo más claramente. O en este otro, un poco más alejado, de 1608. Es habitual encontrar la representación de una isla frente a Puerto Real, como en este Papa de Hoefnagel de 1584, en este caso con la denominación de la Mata Gorda. En este otro de 1616 aparece muy cerca del pueblo y con el nombre de la Mata Gorda. Pudiera ser un error y confundirla con la isla que con la marea baja se forma desde el pueblo hacia el Trocadero. En este otro de Janson Bleu de 1631 está más alejada y es posible que represente a la isla del Trocadero. En este atlas de 1683 nos aparecen posiblemente ambas, la del Trocadero y la de fango y lodo que vemos con la bajamar. A lo largo de la Edad Moderna fueron frecuentes las guerras entre España e Inglaterra por el dominio de los mares y las colonias. En 1587 el corsario Drake intentó el asalto de Cádiz, una de las zonas donde Felipe II concentraba naves para atacar a Inglaterra. Dañaron o destruyeron unas 30 naves. Otras se refugiaron en Puerto Real y el puerto de Santa María, ya que Drake no podía navegar por la bahía por el gran calado de sus barcos. Edward Cecil participó en este asalto y elaboró este plano en el que podemos ver una gran cantidad de ships and galleons refugiándose en Puerto Real. En el mismo contexto de la guerra entre Inglaterra y España que se desarrolló entre 1585 y 1604, en 1596 se produjo la toma de Cádiz. La flota anglo-holandesa, bajo el mando de Charles Howard y el conde de Essex, tomaron, saquearon e incendiaron la ciudad de Cádiz, llevando consigo numerosos rehenes. El grueso de los buques de la flota de Indias que había escapado de los ingleses, refugiándose en la cercanía de Puerto Real, fue incendiado por mandato del almirante de la flota. En total, unas 57 naves.
En este otro mapa podemos ver cómo se representa incluso un incendio de Puerto Real y la huida de sus habitantes. Una imagen muy similar a este otro de Hubert. El grabador flamenco Thomas de Lee realizó este retrato de Sir Walter Raleigh, marino y corsario inglés que participó en la toma de Cádiz en 1596. Raleigh relató en un escrito esa toma y saqueo. En aquella época ya se practicaba un tipo particular de reciclaje. Podemos ver cómo este mapa que realiza Hohenberg relatando el asalto a Cádiz de 1596 se copia y sirve para ilustrar el ataque fallido anglo-holandés de 1625. Pedro Teixeira nos dejó esta ilustración del fracasado asalto anglo-holandés. En él podemos ver una localización un tanto peculiar del Trocadero. En este otro coloreado de 1657 vemos la representación de una batalla naval a la entrada de la bahía y cómo muchas naves se refugian en Puerto Real. En esta otra imagen de fines del siglo XVII vemos una representación de la toma de Cádiz en 1596 en la que aparece un Puerto Real amurallado, como decía la Carta Puebla fundacional que debería construirse. Existen también algunos mapas muy trabajados en los que aparece una imagen de Puerto Real bastante curiosa. En este del marino español Nicolás de Cardona vemos su salida de la bahía de Cádiz hacia América en 1613. En él nos deja una imagen de Puerto Real similar en tamaño y aspecto a las de otras poblaciones más grandes e importantes. En este otro de Teixeira se nos muestra un Puerto Real muy señorial, con edificios importantes. En algunos de ellos se explicita la existencia de un muelle como en este del Atlas de Blaeus. Junto a una imagen muy bonita del pueblo, rodeada de campos cultivados, aparece un sólido muelle con sus barcos. Este otro de 1700, también con muelle, es similar y explicita que es en la bahía de Cádiz donde crece el mejor vino de España. En esta planta de la bahía de Cádiz vemos una imagen de Puerto Real circular, de carácter defensivo, con muchas torres. Dibuja el camino hacia el puente Suazo y una venta por la zona del barrio Jarana. Indica también la profundidad en pies de la mar para facilitar la navegación. Esta otra es una representación un tanto peculiar de Cádiz y su bahía de 1626, cuyo autor se desconoce. Vemos una imagen de Puerto Real muy torreada y pegada al mar. Resulta una imagen parecida a esta otra de 1683, con un pueblo coloreado de rojo frente a la isla que genera la bajamar. En 1668, Francisco Jiménez de Mendoza elabora este mapa por encargo del capitán general del Mar Océano. Es un mapa muy detallado en el que podemos ver las zonas donde se reparaban y daba carena a los navíos. Los más pequeños en un darrillo, un caño sucio con desechos, el carenero de Puente Suazo y los mayores en la carraca. También señala las salinas y los molinos situados en los caños junto a ellas, así como las zonas de cultivo a las que llaman huertas y caserías. Detalla en la zona de costa los islotes cubiertos de fangos llamados bajíos y las zonas de playas que se cubren con la pleamar. Resulta muy novedoso para la época la representación que hace de la edificación del pueblo. Lo dibuja en forma de plano, con calles rectas, y coloca en él las principales edificaciones de la época: las dos iglesias, un par de ermitas, el edificio del Cabildo, el monasterio de los Descalzos, una fábrica de bizcocho,
pan sin levadura de larga duración que se empleaba en la navegación, y una almona o fábrica de jabón. Durante los siglos XVI y XVII, la única entidad de población que existía en el seno interior de la bahía era Puerto Real, de ahí que en más de una ocasión se la denomine como Bahía de Puerto Real. Así lo intenta demostrar y lo escribe el autor de este mapa. Y no es el único en el que aparece dicha denominación. En este, de Leonardo Ferrari de 1699, en el que apenas está dibujada la zona de la bahía correspondiente a Puerto Real, sí aparece la leyenda parte de la bahía de Puerto Real, distinguiéndola de la denominada Bahía de Cádiz. A ambas las separa los castillos del Puntal y Matagorda. A comienzos del siglo XVIII, en 1702, la bahía de Cádiz sufrirá un nuevo asedio y ataque anglo-holandés. En este mapa podemos ver cómo era la bahía en 1700. Pero hay algo o mucho que choca. ¿Lo veis?